Si me permiten, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 28, y vamos a estar en un pasaje bien importante. Y ahorita les voy a pedir a los profes de la Fuentecita que pasen adelante. Todos desde atrás estaban como que los niños. Gracias. Pasen los profes de la Fuentecita, porfa, casi me matan con los ojos. Yo solo bajé la vista y solo veía manos allá diciendo no. Ya, entonces, algo chévere es que aquí preparamos un tiempo en la palabra para los grandes y también nuestros profes hacen un trabajo hermoso con los niños. Y queremos que si tú tienes niños desde 1 año hasta 11 años o 12 años, puedes tú mandar a tus niños y van a estar muy bien cuidados, y no solamente cuidados, pero van a recibir la palabra. Además, si es que hay nuevas personas que están siendo parte de la fuente, este es un ministerio que siempre necesita ayuda, entonces te animamos a que te animes a ayudar con ellos, ¿ok? Oremos una vez más. Padre, gracias por esta tarde, gracias por todas las personas que tú has traído hoy. Así seamos 1, seamos 2, seamos 100, seamos los que seamos, Padre. Que el día de hoy no nos enfoquemos en números, sino nos enfoquemos en tu palabra. En quién eres tú, en que tú eres hermoso, eres majestuoso. Y el día de hoy que te demos la gloria y el honor que tú te mereces, Padre. Desde este púlpito, en las clases, en todo lado, desde las canciones, Padre. Dales mucha sabiduría y paciencia a nuestros preciosos profes y profesoras, Padre, de que puedan hablar a esos niños con el poder del Evangelio, Padre, y que tú, si es que es tu voluntad, que salves a algunos del día de hoy, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, niños, por favor, de 1 a 11 años, pueden bajar, por favor. Ese montón de guaguas que tenemos ya. Gloria a Dios, qué pleno. Bueno, hasta que salgan los niños, les pido una vez más que abramos nuestras Biblias en el capítulo 28 de Mateo y vamos a hablar de un pasaje que es muy, muy importante y que es muy, muy conocido, ¿verdad? Vamos a hablar de la Gran Comisión. No voy a dar una introducción muy larga porque ya hemos hablado mucho de qué se trata esto. El día de hoy, como dijo Pablo, tuvimos el privilegio de presentar a nuevos miembros. Y lo más hermoso de presentar nuevos miembros no es que hay nuevas personas que vienen a la iglesia, eso es muy pleno. Pero para mí personalmente es el poder sentarme delante de una y otra persona que viene y nos cuenta cómo Cristo cambió su vida. Cómo Cristo revolucionó todo lo que estaba haciendo y cómo Cristo trajo esperanza. Y ninguna de esas personas viene y te cuenta porque así nomás pasó, pero todos ellos te cuentan cómo hubo otra persona que obró de alguna manera, fue fiel de alguna manera, y compartió el Evangelio. Y de ahí hizo Dios lo siguiente, el cambiar un corazón. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de eso. Entonces, por favor, vamos a ir a Mateo 28 y muchos de ustedes ya se conocen esta porción de la palabra. Esta porción de la palabra se les llama ¿cómo? La Gran Comisión, muy bien. Y la Gran Comisión son las palabras que encontramos en Mateo 28 del 18 al 20. Ahora, entendamos algo muy importante, ¿qué es lo que ha pasado? Los discípulos que vieron a Cristo morir en una cruz sangrienta, Cristo sale, Cristo ha resucitado y ahora Cristo les está dando sus últimas palabras antes de ascender al Padre. ¿Se recuerdan eso? No sé para ustedes, pero esas últimas palabras, y esto lo he dicho anteriormente, son siempre muy importantes. Aquí tenemos una congregación de personas de diferentes países y estoy seguro que si es que tú te recuerdas cuando tú tuviste que decir chao por última vez a alguien que tú amabas, tú escogiste con mucho cuidado qué palabras ibas a decir. Yo les he contado anteriormente, mi esposa es americana, es de los Estados Unidos. Yo recuerdo que el momento que mi esposa y yo salimos de los Estados Unidos para venir, mi suegro, yo me estaba casando con su guaguita, con su hija. Y mi suegro me quedó viendo y me dijo, Juan, ten cuidado, take care of my daughter, cuídale a mi hija. Esas últimas palabras siempre son tan cruciales, hermanos. Y Cristo aquí ha escogido las palabras, las últimas palabras, las palabras con las que los discípulos, las personas que van a mantener ese mensaje aquí, van a recordar, mis hermanos. Y las palabras son las siguientes. Acercándose Jesús les habló, versículo 18, diciendo, toda autoridad
me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te pido ahorita de que tú obres mediante tu palabra. Yo no tengo nada que ofrecer a estas personas que tú has traído de diferentes lugares, inclusive de diferentes países. No tengo nada que ofrecerles, pero Padre, todas las respuestas están aquí. Entonces ayúdame a ser fiel al texto ahora. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas son las últimas palabras de Cristo, hermanos. Como cristianos tenemos que estar seguros que sus últimas palabras, recuerden esto, son nuestra primera prioridad. Repitan. Las últimas palabras tienen que ser nuestra primera prioridad. Las últimas palabras de Cristo es cuando Cristo viene donde sus discípulos y les queda viendo en los ojos y les va a decir, estas son mis últimas palabras. Él les queda viendo a los mismos ojos, mis queridos hermanos, donde los ojos de esos discípulos que ellos regresaban a ver, y la última vez que le vieron a Cristo, Cristo estaba crucificado sangrientamente en una cruz. Son los mismos ojos, hermanos, que después quieren mirar las llagas en sus manos y pies y en su costado. Son esos mismos ojos que vieron que le bajaron a Jesucristo muerto de esa cruz y después fue sepultado, ¿se recuerdan? En una tumba. Son los mismos ojos que después vieron que la tumba, la piedra que estaba enfrente de esa tumba se había movido y ya estaba la tumba vacía. Jesús les mira en esos ojos y empieza con estas palabras. Toda autoridad me ha sido dada. Cristo, durante su ministerio, usan varias maneras en las cuales Él comunica, ¿no es cierto? Ha habido veces que Él preguntaba, ¿no es cierto? Y decía, ¿y quién dicen ellos que soy? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos panes hay? A veces usaba parábolas, eran historias para dar un principio espiritual. Esta vez Él ya no está haciendo preguntas, Él ya no está dando parábolas, Él está viendo en los ojos y está diciendo, toda autoridad me ha sido dada. Otras traducciones dicen, toda autoridad me ha sido dada, otras dicen, toda potestad, se me ha dado toda autoridad. El punto, hermanos, aquí es clarísimo. Él está viendo a sus discípulos y les está diciendo, recuerden, ¿quién más ha vencido a la muerte por su propio poder? Yo. Él les ve a los ojos, a ellos, y hoy a nosotros, hermanos. Y después de dejar esa tumba vacía, les está diciendo, yo soy quien dije quién era. Yo soy más que un lindo ejemplo o un role model, como decíamos la semana pasada. Yo soy más que una buena persona, yo soy más que un pobrecito Jesucristo como muere en una cruz, pobrecito. Yo soy más que un buen maestro, yo soy más que un guía espiritual, yo soy más que una persona que te da ánimo, yo soy más que una persona que te ayuda a vivir de una manera con más motivación, yo soy más que una persona que te ayuda a que hagas una diferencia en este mundo, yo soy más que todo eso. Yo soy el centro de la historia. Yo tengo toda potestad, la autoridad es mía y lo pruebo mostrando que esa tumba está vacía. Y ahora quiero que me escuches. Ahora quiero que me escuches. Cuando dice toda potestad es el Cristo que nos recuerda las palabras de Juan 11:27 o de Juan 3:35. Cuando dice el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Amados, tenemos que empezar aquí con la gran comisión. Porque aquí es donde Cristo está haciendo la conexión de lo que hablamos las semanas pasadas, si es que tú estuviste aquí. 1, no se trata de mí, ¿recuerdan? 2, se trata de Cristo. Y si tú no tienes esto claro, no tiene sentido de que tú digas que no se trata de mí. Si tú no tienes esto claro, no tiene sentido de que se trate de Cristo. Aquí nuestro Señor está dando la base para que cada real creyente desde ese día, desde ese momento hasta el día de hoy, el 28 de enero del 2018, pueda decir, ¿se acuerdan las palabras de 1 Corintios 5? De 2 Corintios. He llegado a esta conclusión. Es algo que he pensado y me he dado cuenta de esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. No se trata de mí, sino para aquel
que murió y resucitó. Se trata de Cristo. Mi vida ha sido comprada por la sangre del Rey Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Señor y Salvador de mi alma. Amén. Rey Jesús, ¿cómo quieres que viva mi vida? Es la pregunta normal. Estoy diciendo al final Señor y Salvador, porque muchos de nosotros hemos crecido en contextos donde es chévere decir que Cristo es mi Salvador, pero cuidado, me va a decir que Él es Señor. Yo tengo mi vida como yo quiero. Es más, en nuestro contexto a mí no me gusta esto y que pleno que tengamos una iglesia muy diferente. Hay cosas en español que yo digo español, esto suena mucho mejor que en inglés. Este no es uno de los ejemplos. En inglés, the Lord es Señor. Y no es Señor, sino es amo. Capataz, es el más duro de todos. Aquí decimos, Señor, ¿cómo está? ¿Le viste a ese Señor que entró? Aquí no estamos hablando de eso. Aquí cuando hablamos de Señor, estamos hablando del que tiene todo el poder de decirnos qué hacer. ¿Por qué? Porque Él compró con su sangre, con su muerte, que nosotros no vivamos más para nosotros, sino para Él. Ese, mis amados, es el Evangelio. Muchos de nosotros venimos y nos gusta Cristo cuando me conviene. Eso no es lo que vemos en la Biblia. El Rey Jesús te está diciendo que para tu gozo, la mejor manera de vivir una vida es una vida cristocéntrica, en la cual le das toda la gloria a Él y vives de acuerdo a lo que Él te dice. ¿Por qué? Porque Él ha cambiado. Él murió en una cruz de tal manera que ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Mi vida ha sido comprada por su sangre y ahora, Cristo, dime cómo tengo que vivir. Es lo que está pasando aquí. Es ese Cristo que en cada minuto, en cada segundo, Él está, y un teólogo hace mucho tiempo dijo que Cristo es el único que puede apuntar con su dedo cada pulgada de la creación y decir, eso es mío. Y en este momento Él apunta a cada uno de nosotros y nos está diciendo, yo te apunto a ti y tú eres mío. Si tú estás en Cristo, eres mío. Si tú apuntas a Cristo, eres mío. Yo apunto a ti, eres mío. Eso es lo que Cristo dice y ahorita nos está diciendo. Y así es como quiero que vivas. Ya no se trata de mí, entonces, ¿de qué se trata? Número 1, hablamos hace unas semanas, no se trata de mí. Número 2, se trata de Jesucristo. Y número 3, ¿qué significa que se trata de Jesucristo? Se trata que la gran comisión es lo más importante en mi vida. Sus últimas palabras son de primera prioridad en mi vida. ¿Y cuáles son esas palabras? Dice, id pues y haced discípulos. Y eso es interesante porque hablemos entonces, es la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión, mis hermanos? Y leamos esta porción una vez más. Y quiero que se den cuenta de algo. Cuando yo lea esto vas a ver que hay un montón de verbos. Entonces, a veces nos confundimos y decimos, entonces, ¿de qué se trata la gran comisión? Entonces, leamos y dice, versículo 19. Id pues, verbo número 1, haced discípulos número 2 de todas las naciones, bautizándoles, quizás ese es 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles 4. Y personas dicen, bueno, entonces la gran comisión es alguna de esas. Y yo voy a escoger la primera, voy a escoger la segunda, no voy a escoger la última. Pero ¿a qué se refería Jesús cuando dijo estas palabras? Si estudiamos este versículo nos vamos a dar cuenta que hay un verbo principal, lo que se llama un imperativo. Y este imperativo es la manera en la cual en la Biblia te dan órdenes. El imperativo es el modo gramatical empleado para expresar mandatos, órdenes. Y la orden aquí es una sola. ¿Y cuál es? Ustedes que sí saben. Hacer discípulos. El verbo principal es hacer discípulos. Los otros verbos ya lo vamos a ver, tienen el motivo que están aquí, pero lo importante aquí, si decimos ¿qué es la gran comisión? ¿Qué es lo que este Rey Jesús, Señor de Señor, todo lo que dije hace un ratito, me está diciendo hacer? Te está diciendo, tienes que hacer discípulos. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer discípulos. Ahora, la siguiente pregunta es la obvia. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Porque obviamente si yo tengo que hacer discípulos, tengo que saber qué tengo que hacer. ¿Qué es un discípulo, mis hermanos? Un discípulo es una persona que se convierte en un pupilo, aprendiz, alumno, que sigue las enseñanzas de un maestro. Una persona que literalmente en la antigüedad, y ahora también ves un poco, se sentaba a los pies de otra persona para aprender de sus enseñanzas y seguirle en sus zapatos, seguirle en sus pasos. De aquí es donde tenemos la idea de mentores, de aquí es donde tenemos la idea de pasantías. ¿Qué es una pasantía, hermanos?
Un tiempo en el cual vas y trabajas con alguien en esa área donde quieres tú aprender más para que mejores y seas más como esa persona, ¿verdad? Eso es una pasantía. Esta es una pasantía a tiempo completo para ser más como Jesús. A veces nos emocionamos, me salió la pasantía. ¿Sabes que día a día tú estás en una pasantía para ser más a la imagen de Cristo? Una pasantía, pasas un tiempo y las personas tienen un objetivo para ti, tienen un tiempo para ti, tienen algunas cosas que tú tienes que hacer porque quieren asegurarse de que mientras tengas esa pasantía, tú puedas salir al otro lado siendo más, qué sé yo, si tomas una pasantía en comunicaciones, quieren que hagas algunas cosas para que seas un mejor comunicador cuando salgas. Si te haces una pasantía en economía, te van a hacer algunas cosas para que después salgas como un mejor economista, etcétera, ¿verdad? La vida cristiana es eso. Estamos en esta tierra para que mientras salgamos al otro lado, salgamos más parecidos a Cristo. El maestro en este caso es Cristo Jesús. Y cada creyente tiene un llamado a ser de sí mismo un buen seguidor de Cristo y ayudar a otros a que le sigan también a Cristo. Hermanos, esto es lo más básico, una vez más. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese ejemplo de que esto es un balón? Es lo mismo de aquí. Esto es discipulado. Es lo que el Señor nos manda hacer discípulos. Miren por favor, vayan unas páginas más atrás a Mateo 10, 24, por favor. Mateo 10, 24. Miren lo que dice Mateo 10, 24, por favor. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Me gusta el versículo 24-25 porque es clarísimo. El discípulo se termina pareciendo al maestro. Si tú eres un creyente, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tu objetivo en la vida es parecerte más a Cristo. Es crecer en madurez, hacer cada día más como Cristo. Entonces obviamente esto tiene dos partes, porque la primera obviamente es la que estamos hablando, que es que necesitas ser un discípulo de Cristo. Tú estás en esta pasantía en el cual quieres ser un pupilo, un aprendiz, un alumno, un seguidor de Cristo. Estás claramente, diariamente buscando qué es lo que tengo que hacer para crecer en la imagen de Cristo con mi carácter, con mi conocimiento, con mis actitudes, con la manera que hago diferentes cosas. Quiero parecerme más a Cristo, diariamente. Pero no se queda ahí, porque el pasaje no dice solamente, no dice, sed discípulos, pero dice, haced discípulos. Y muchas veces en el cristianismo nos quedamos en esa parte. Yo quiero ser un buen discípulo de Cristo. Y está bien, gloria a Dios. Pero la gran comisión te llama a que mientras tú caminas en pos de Cristo, tú animas a otros a decirle, sígueme mientras yo le sigo a Cristo. Yo sé que eso nos asusta a veces porque decimos, yo soy un relajo. Yo sé, amén. Yo también. Pero en fidelidad voy a tratar de caminar en Cristo para que otro hermano que está un poquito más atrás en el camino de seguirle a Cristo diga, yo le quiero seguir a este hermano, a esta hermana porque están siguiendo en pos de Cristo. Pablo lo dice, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Mientras yo estoy siguiéndole a Cristo, por favor, sígueme. Sígueme. Y aquí es donde me gustaría solo pausar un ratito porque muchos de nosotros nos aterroriza eso. ¿Y qué tal si me jalo? Pasa a primera de Juan, donde dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel, ¿verdad? Te tienes que llenar del evangelio de tal manera que una persona no te está haciendo un discípulo de ser perfecto, sino te llama a ser un discípulo de Cristo, en el cual les enseñas a una persona qué es lo que una persona piadosa hace cuando se equivoca, qué es lo que una persona piadosa hace cuando hace diferentes cosas. Hermanos amados, necesitamos hacer de sus últimas palabras lo de primera importancia en nuestra vida. Y eso es hacer discípulos. Ahora, pasemos un ratito y vamos por favor de vuelta a Mateo 28. Y aquí es donde quiero llegar a una parte ya más práctica, porque todos ustedes lo conocen. Si has estado aquí en La Fuente por más de 2 años, predicamos ya de esto hace 2 años. No puedo decir más porque ya la vez que prediqué la vez pasada ya hablamos de esto. Tenemos, si quieres que vayas a la página web y encuentres el sermón. Pero quiero ser bien práctico el día de hoy.
Entonces, algunas personas, cuando les digo esto de que se trata de hacer discípulos, personas me quedan viendo y me dicen, ¿y qué del ir? ¿Y el bautizar? ¿Y el enseñar? Muy buena pregunta. Eso es la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos. El ir, el bautizar, el enseñar, son las maneras como tú buscas hacer la gran comisión. Queremos que personas puedan interactuar con estas ideas de tal manera que el objetivo siempre es hacer discípulos. No nos enfocamos totalmente en el ir, en el bautizar, en el enseñar. Entonces lo que estamos haciendo en cierta manera es decir, ok, mientras yo estoy yendo, ¿cómo el yendo que yo estoy haciendo me ayuda a ser discípulos? ¿Me entienden? El ir es secundario al hacer discípulos. Después tú dices, ok, entonces tenemos que bautizar a la gente. Sí, hay que bautizar a la gente. Pero el bautizar a la gente no es solamente mojarles, sino cómo el bautizar le ayuda a esta persona a parecerse más a Cristo, a madurar en Cristo. Tenemos que enseñarles. Sí, pero el enseñarles nos tiene que ayudar ¿a qué? A ser discípulos. Lo que tú tienes que hacer es cualquier actividad en tu vida cristiana, preguntarle, verle en los ojos y decirle, ¿cómo lo que estoy haciendo me está ayudando a ser un buen discípulo y a ser un discípulo? Y esa pregunta es peligrosa. Porque el rato que haces eso, te vas a dar cuenta que hay un montón de ministerios que no tienen lugar en la vida de la iglesia. Porque solo son cosas que hacemos. No tienen ningún propósito de hacer discípulos, pero son cosas que hemos hecho siempre en la iglesia. Pero cada iglesia debería preguntarse, ¿cómo esto que estoy haciendo está ayudando a que una persona crezca en madurez a Cristo? Entonces lo primero que vamos a ver, y tengamos mucho cuidado hermanos, porque muchas veces separamos exactamente el hacer discípulos del ir, bautizar, enseñar. Y no debería ser así, no deberían reemplazarse. Nuestro objetivo está totalmente apuntado, necesito hacer discípulos. Entonces empecemos a ver esto de manera práctica y de manera que quizás nos pueda ayudar. Entonces, ¿a qué se refiere entonces aquí cuando dice id? Pues, aquí dice id. ¿Me tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer entonces? La idea aquí, mis hermanos, es que tú ves dos verbos, y esto es más o menos entendiendo el contexto del pasaje. Aquí vemos que Mateo usa dos verbos, ir y hacer discípulos. En el libro vemos que Mateo usa esta estructura gramatical de dos verbos constantemente, y creo que están en la pantalla. En Mateo 2:8 vemos que dice, y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad. En 9:13 dice, mas id y aprended. En 11:4 dice, id y contad. En 17:27 dice en cierta manera, id al mar, echar el anzuelo. Ve al mar y echa el anzuelo. Y lo que está pasando aquí es que cuando se escribe esta parte, la idea es que el uno es como, en nuestro idioma, patita de gallo al otro. Es como que dice, esto es lo que primero tienes que hacer para después poder hacer lo otro. ¿Entienden? Tú tenías que ir para después ir a ser discípulos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces en el cristianismo nos encanta estar cómodos. Y Cristo está diciendo aquí que te va a incomodar. Y para eso vamos, por favor, a la siguiente parte, que es el contexto histórico. De qué es lo que los discípulos escucharon cuando le escuchan a este loco Jesús, que dice, id y haced discípulos. Escuchen, por favor. Hechos 1:6 dice lo siguiente. Recuerden. Jesús era judío. Los discípulos eran. Entonces dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, escuchen por favor, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Somos nosotros, el pueblo de Dios somos nosotros, los judíos, somos el pueblo de Israel. Entonces ahorita sí, Dios, vos que eres un bacán, ¿vas a hacer todo ahorita para Israel? ¿Y qué le dice? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis mis testigos en Jerusalén. Amén, hermano. En toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Se dan cuenta? En ese momento ese llamado era el mismo, era ir. Si tú eras un judío en ese entonces, tú tenías un montón de reglas y todavía. Algunas de ellas eran ¿cuáles? Era que tenías leyes de comida, no tenías que comer carne de cerdo. Amén. Tenían que ser circuncisos, había sacrificios, había todo este tipo de cosas. Y ahora Cristo le está diciendo, quiero que salgan de este lado donde ustedes están todos cómodos y quiero que salgan y le vayas a compartir el evangelio a un ecuatoriano, que el rato que te sientas delante de él viene y te pone un hornado enfrente tuyo.
Para los que no saben, el hornado es. Gracias. Ya caché. Hermanos, ¿se dan cuenta de eso? En ese momento todo delante de ti, toda tu identidad patriótica, tu identidad de nación se está diciendo, ¿sabes qué? Estos locos comen lo que yo no debo comer. Y lo que Cristo le está diciendo es sal de tu área de confort. ¿Se dan cuenta? El ir, en cierta manera, tiene mucho menos que ver con el lugar al que vas, pero más en el salir con la idea de que tú tienes tu misión clara. Y la misión es hacer discípulos. Y mientras haces discípulos, algo muy importante aquí es que personas dicen, ok, ¿y dónde está el evangelismo? Tú mientras haces discípulos vas a tener que hacer una decisión. Tú estás caminando por la vida y le ves a una persona y tú dices, esta persona, ¿qué necesita para ser un discípulo de Cristo? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Que está creciendo en madurez a parecerse más a Cristo. Entonces tú le ves a esa persona y dices, esta persona ni siquiera sabe quién es Cristo. Lo primero que tengo que hacer es, ¿qué? Compartir el evangelio. Entonces eso es discipulado en cierta manera. Estás compartiendo el evangelio. Después vas a ir caminando y vas a ver a otra persona que te va a decir, ¿sabes qué? Yo sí, y tú ves que entienden el evangelio pero no han crecido. Tu objetivo ahí es decirles, a ver, ¿cómo te ayudo a que crezcas en Cristo? Estás como un bebé en la fe, necesito ayudarte a crecer. Vas a ver otras personas que están caminando con Cristo, son líderes, y esas personas todavía, ninguno de nosotros es perfecto. Necesitas crecer en la imagen de Cristo en alguna otra área. ¿Se dan cuenta? Es bien fácil. El Espíritu Santo hace que esto sea fácil. Pero es la idea de que queremos que nosotros vamos alrededor de esta tierra y nosotros buscamos cómo ayudo a cualquier persona a que crezca en la imagen de ese Salvador que dio su vida por mí. Y yo sé que cuando encuentre realmente quién es Cristo, su vida va a cambiar. Amén. Pero JJ un ratito. Ahí parecería que nosotros como cristianos tenemos una agenda. A mí no me gusta eso. Sí tienes una agenda. Porque el demonio tiene una agenda también. ¿Cuál es la agenda del demonio? Él es un gatito bonito que está ahí. No dice eso la Biblia. Es un león rugiente. El demonio tiene una agenda. La iglesia tiene una agenda que es que personas se parezcan más a Cristo. Y lo hacemos obviamente con mucho cuidado y lo hacemos continuo y vamos a hablar de eso en un momento más. Pero hermanos amados, dejemos esta perspectiva de que es que como cristianos no queremos incomodar a la gente. Si no incomodas a la gente se está yendo comodísima al infierno. Si no incomodas a la gente, esa persona puede estar perdiendo su matrimonio, puede estar haciendo decisiones terribles y tú no quieres incomodar. Tenemos que hacerlo con intencionalidad. Entonces, el punto aquí no es me voy a la selva, hay personas de aquí que vienen a los Estados Unidos, me voy al Ecuador, personas de aquí que se van a otros países, me voy a algún lado, me voy a otro. El punto no es necesariamente que te vas, sino que te estás yendo para ser un mejor discípulo y para poder discipular a otros. El día de hoy, y aquí me voy a meter en problemas, a todos les llamamos la Gran Comisión. Voy y le doy unos caramelos a un niño y le digo, esa es la Gran Comisión. Me he visto de payaso, es la Gran Comisión. Si es que esas cosas de alguna manera están ayudando a que esos niños, esos adultos, esas familias crezcan en parecerse más a Cristo, es la Gran Comisión. Pero mucho trabajo misionero no es la Gran Comisión. La Gran Comisión es hacer discípulos. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros aquí? ¿Ustedes han escuchado la frase? ¿Qué vamos a hacer? Y alguien dice, hagamos esto. ¡Vamos! ¿No es cierto que decimos eso? Es más, decimos, vamos. ¿Quién dice miedo? ¡Vamos! Entonces vamos a pensar un poco de esa manera. ¿Qué significa vamos a diferentes cosas pensando de esta manera? ¿Ok? Personas dirían, ¿haces misiones? ¿Haces la Gran Comisión? Claro, yo voy a Pan de Vida. Y nosotros lo tenemos en el boletín, que por favor nos acompañen a Pan de Vida. Pero tú puedes ir a Pan de Vida y no hacer la Gran Comisión. ¿Por qué? Porque la Gran Comisión es hacer. Ok, entonces, ¿cómo vamos a Pan de Vida a ser discípulos? Número uno, dense cuenta, es que sabes que yo voy y voy a empezar a cortar tomates, empiezo a cortar tomates. Y en ese momento yo me doy cuenta que al lado mío está un hermano de la iglesia y al frente mío está una persona que viene. A Pan de Vida llegan un montón de voluntarios, gloria a Dios, qué bueno ayudar. Pero esta persona vino porque es chévere ayudar a la gente, que es chévere ayudar a la gente. Y tu objetivo es, ok, ¿se acuerdan?
tengo este objetivo que es ayudar a la gente. Entonces mientras corto los tomates, yo empiezo a conversar con esta persona y aseguro de que mi conversación anime. No soy un robot que solo habla versículos bíblicos, pero hablo de tal manera que esta persona y yo nos estamos animando a crecer en la imagen de Cristo. ¿Se dan cuenta? Después esta persona adelante, ¿y tú qué? Cuéntame de tu historia. Y me empiezo a involucrar en la vida de la misma manera que Cristo se involucró en mi vida. De tal manera que ahora la persona que está enfrente, que vino solamente porque quería partir y que pleno sale de ahí diciendo, ayudé a la gente, que pleno, ahora tiene una oportunidad de escuchar de Cristo ahí. Después yo salgo afuera, salgo al patio y estoy ahí. Y yo dije, bueno, ya corté mis tomates, ya puse las carpas, etcétera, etcétera. Y estoy caminando pensando, Dios, ayúdame por favor a ser discípulos del día de hoy. Y regreso a ver y le veo a un niño que está sentado en esa silla solito. Y tú ves que ya le metieron foul en el fútbol. Y en ese momento tú dices, yo vengo aquí a ser discípulos. Y te acercas donde ese niño y le conversas. Y le pides todo este tiempo a Dios que te ayude a hacer un testimonio de Él. Porque tu objetivo es ayudarle a que ese niño o conozca a Cristo o crezca en Cristo. ¿Y se dan cuenta qué pasaría en nuestras vidas si viviríamos de esa manera? A veces nosotros hacemos misiones y llegamos y decimos, ok, ya hice lo que tenía que hacer. Esa es la gran comisión, hermano. Otro ejemplo, vamos a la iglesia, vamos a la comunidad, ¿no es cierto? En la fuente, esas son las dos directrices de la vida. Tratamos de mantener la fuente súper simple. No tenemos un montón de eventos, no tenemos un montón de cosas. Solamente te pedimos, llega el domingo a escuchar la palabra y el martes o miércoles y ahora jueves vas a ir a una comunidad donde vas a vivir esa palabra. ¿Cómo hacemos eso? Llego el domingo, hermanos. Llego una vez más, Padre, ayúdame por favor a ser discípulos. Vengo aquí a que tú me ayudes a ser un mejor discípulo, escuchando tu palabra, pero no me quiero quedar ahí, quiero animar a otras personas. Amén. Y me siento. Yo estoy escuchando la prédica y uno de los pastores sube y siempre nos olvidamos de decir que bienvenidos los nuevos. Siempre nos olvidamos. Y en ese momento alguien se acuerda y dice, bueno, los nuevos que por favor levanten la mano. Y tú ves que al lado tuyo, 3 asientos más abajo hay una persona que hace esto. Pero tú sí le viste. La persona de atrás no le vio, pero tú sí le viste. Y tú dices, quizás Dios en este momento está poniéndome aquí en este asiento para yo hacer algo tan pequeño como esto. Oye, si necesitas algo, aquí está, dame llenando, yo te doy entregando. Intencionalidad básica. En la comunidad, tú llegas a la comunidad, hermano, y te sientas en esa comunidad y ves a las personas que llegan y tú les ves a los brothers, a los panas. Ñaño, ¿cómo estás? Qué chévere. Y llega esa persona nuevita a la comunidad y está en la puerta y tú le ves que está como que, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y tú qué haces? Hola, ¿cómo estás? Allá. Vas y conversas con ellos. Pero qué incómodo. No se trata de ti. Se trata de Cristo. Y esa persona va a hacer todo lo posible, te digo, porque me pasa a mí. Personas y tratan de hacerte una conversación súper corta y te empujan. Y tú no te dejas de empujar. ¿Por qué? Porque Cristo me ama y Él dio su vida por mí. Entonces yo voy a tratar de mantenerme, no incómodamente tampoco. Pero yo voy a tratar de hacerle preguntas. Y una persona pregúntale que hable de sí mismo y va a seguir hablando. Entonces le hago preguntas y le pregunto, ¿cómo estás? Y cuéntame un poco más de ti. Poco a poco esa persona, y no lo hago porque, ¿qué ves? Te va a salir ahí y van a decir, ¿qué ves? Que es que Jota es tan linda persona. Si no estoy haciéndolo, ¿por qué? Se trata de Cristo. Porque Dios me da la oportunidad de ser parte, Dios mediante, del proceso de que esta persona se convierta más en Cristo y madure en Cristo. Y si yo tengo el privilegio de poder conversar con esa persona y hacerle sentir de una manera hospitalaria en la casa, cualquier cosa, ese es mi mayor gozo. Hermanos amados, ahorita que estoy viendo me asusta porque está la iglesia full. Pero eso es peligrosísimo porque hay muchas personas que van a sentarse el día de hoy y van a salir corriendo y nadie va a hablar con ustedes hoy. Y perdonen por eso. ¿Qué haces en esos casos de una vez? Estás sentado y le ves al fulanito 3 filas adelante. ¿Quién también será? Y tú le quedas viendo. Estás apuntando y orando, Dios, ayúdame por favor a ser un discípulo. Y le ves la primera semana y se acaba el sermón y tú le ves. En 3 segundos estaba afuera. La siguiente semana vas y te sientas y le ves al hermano fulanito 3 sillas, se acaba el sermón y ¿qué pasa? Tú dices, Padre, ayúdame, y vos dices, yo soy más rápido que el man. Se acaba el sermón
¿Cómo está? Oye, no creo que he tenido la oportunidad de hablar contigo antes. Cuéntame un poco de ti. Pero no hacemos eso, ¿por qué? Porque venimos a la iglesia, porque esto es para mí. Hermanos amados, que Dios nos ayude a crecer en que seamos una iglesia hospitalaria. Una iglesia que acoge a las personas. Y eso no es un problema de la iglesia, sino un problema de nuestro propio corazón, enfocado en mí y mis problemas. El día de hoy Dios te está llamando a hacer eso. Ahora sí tengan cuidado porque hay personas que tienen que cerrar la puerta después. No. Hermanos, la iglesia por la gracia del Señor está creciendo. Y eso es hermoso, pero eso es peligroso. Hoy tuvimos la reunión con el liderazgo de la iglesia y un comentario que se hizo muchas veces: cuando una iglesia crece, se vuelve menos personal. Y eso pasa cuando no estamos multiplicando personas que quieren hacer discípulos. ¿Por qué? Porque las personas que normalmente hacen que la iglesia sea personal, no alcanzan a ser personal con todas. Ahorita tenemos unas 100 personas aquí tranquilamente. No alcanzan a ser personales con 100 personas. Pero si el hermanito en la tercera fila, en la quinta fila, allá y acá y acá, tú empiezas a hacer eso, no tienes que preocuparte de eso. Y no lo hacemos porque queremos tener una chévere iglesia, sino porque Cristo nos llama a ser discípulos. Yo quiero ser parte de ese proceso. Podemos hablar entonces ya hablamos un poco de ir a Pan de Vida, de ir a la iglesia. ¿Podemos hacer eso jugando fútbol? ¿Vas a jugar fútbol y no vas solamente porque tú querías ser jugador del Real Madrid y nunca salió el sueño? Pero estás ahí, ¿por qué? Porque Dios me da la oportunidad de hacer deporte y ahorita tengo oportunidad de poder compartir con otras personas que no van a venir a la iglesia, pero van a llegar a jugar fútbol un día. Y voy a ayudarles de esa manera. Y de esa manera puedes vivir toda tu vida. Un ejemplo que un amigo mío decía, este hermano hacía una canción y decía: hermana, tú puedes hacer discípulos mientras cambias un pañal. Estaba hablando de su esposa. Amén. Intencionalidad. Hermanas amadas, hermanos amados, no sé dónde estés en tu vida. Quizás tienes full oportunidades de viajar y de hacer todo tipo de cosas chéveres. Puedes hacer discípulos ahí. Quizás tú estás en la casa todos los días, cuidando a un niño, cuidando a uno de tus hijos, a tu esposo, quizás a un familiar que está enfermo. Tienes la oportunidad de hacer discípulos ahí. Porque Cristo te da la oportunidad de estar ahí. Y Cristo te tiene ahí por un motivo, mis hermanos. Podemos dar, y me encantaría, que Dios mediante, si el Señor permite, el deseo es que esta charla, este sermón el día de hoy es un poquito más charla. ¿Por qué? Porque quiero no solamente dar qué es lo que dice el texto, pero ayudar un poquito a que haya una piola en la cual tú puedes coger y decir: esto es lo que voy a hacer esta semana, ¿ok? Por eso va a ser un poco distinto. Ahora, número 2, no solamente dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, pero de ahí dice: bautizándolos. Bautizándolos. La gran comisión no está enfocada en mojar a la gente. Parece a veces que el bautizo es una mezcla de una cosa espiritual bien chévere con la emoción de jugar carnaval a veces. Entonces la idea es de que personas entran al agua, salen y es como que eso es lo que queremos que la gente experimente. No. El bautizo en la Biblia es una manera de identificarte con Cristo y su cuerpo. Nos identificamos públicamente con Cristo mediante esa inmersión en el agua. Nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, en su sepultura y en su resurrección. Y el deseo realmente es que tú estás saliendo de ahí diciendo: yo soy una nueva criatura y yo, nuevo creyente, estoy lanzándome a identificarme con Cristo, pese a que esto me va a costar. En ese entonces, y todavía ocurre esto en otros lugares en el mundo, si tú te bautizas, estás en cierta manera firmando tu sentencia de muerte. Hace un tiempo yo vivía en Los Ángeles y me acuerdo de una persona que antiguamente era musulmán y llegó a los pies de Cristo, y el momento que se bautizó, el resto de personas dijeron: tú sabes lo que te va a pasar ahorita. Olvídate de que te van a dejar vivir y aquí tenemos muchas personas que son extranjeras. Tú buscas dónde vivir. En ese momento tú cortaste que otros musulmanes de tu país que normalmente tienen esa afinidad de ayudarte, te quieran ayudar cuando se enteren que seas cristiano. Es por eso que la identificación con Cristo no solamente es que ese creyente dice: yo quiero crecer en la imagen de Cristo, quiero crecer en madurez de Cristo, pero la iglesia le queda viendo a ese hermano y le dice: ahora yo soy responsable del crecimiento de ese hermano y de esa hermana. ¿Has visto el bautizo de esa manera? ¿O solamente es algo chévere que hacemos? Y si es que eres internacional, le pones en un PowerPoint para decir cuántas personas se bautizaron. Eso no es.
El bautizo está ahí para hacer discípulos, para que ayudar que personas se conecten a una iglesia, se identifiquen con el cuerpo de Cristo y crezcan en ser más como Él, amados. Número 3, en la enseñanza. La enseñanza es muy importante. Poco después de que Jesús les dice esto, tú puedes ir al libro de Hechos y vamos por favor a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 42, uno de mis versículos favoritos, y dicen, y se dedicaban. Esa palabra se dedicaban es una constante, una fidelidad constante a algo. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué tenían esta fidelidad? Una constante deseo de hacer algo. ¿De qué era? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas. Es la misma palabra, las enseñanzas. El discipulado necesita tener enseñanza. La iglesia primitiva quería más gente que se emocione de estar sentados bajo los pies de Jesucristo. El ministerio de la palabra es la única que tiene el poder de cambiar corazones. La palabra es la única que puede romper el corazón más fuerte mediante el Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva entendía eso. Un predicador que se llama Steve Lawson dice lo siguiente. En la iglesia primitiva se nota que era muy importante el ministerio de la palabra. Se menciona más que cualquier otro ministerio en ese tiempo. Lo vemos en el capítulo 2, versículos 42, en el capítulo 3, versículos 11 al 26, en el capítulo 4, del 1 al 2, del 8 al 12, del 19 al 20, del 31 al 33, en el capítulo 5, del 20 al 21, del 29 al 32, del 42, en el versículo 6, del versículo 2, 4, 7, 11, 13 al 14, en el capítulo 7, del 1 al 53, y puedo seguir diciéndoles y diciéndoles. La iglesia primitiva, muchas personas dicen, queremos volver a la iglesia primitiva. Enseña la palabra. Y eso tiene sentido, ¿por qué? Porque Jesús era un rabí, ¿no es cierto? ¿Y qué era un rabí? Un maestro. Era una persona que instruía. El día de hoy tenemos pavor de instruir. A los jóvenes, por favor, no les instruyan porque se van a aburrir. Hermanos, la palabra es la única que puede cambiar. Es por eso que Pedro dice lo siguiente. Una vez que las cosas se ponen difíciles, Pedro dice esto y me encanta. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida. El discipulado requiere el que comuniquemos esas palabras de vida eterna a estas personas y comuniquemos eso a nuestro propio corazón para crecer en madurez a la imagen de Cristo. El discipulado bíblico requiere tener instrucción bíblica. Hermanos, esto es también importante porque en nuestra iglesia nuestros valores son verdad, comunidad y misión, y hay veces en las cuales si nos enfocamos mucho en comunidad, lo que significa es que mi discipulado es solamente, como se dice, life on life, vida con vida, y está bien. Pero vida con vida siempre tiene que estar influenciado con la palabra. ¿Por qué? Porque no se vuelve, sígueme a mí mientras yo soy chévere. ¿No es cierto? Personas empiezan a seguirle a otra persona y le están siendo discipuladas hasta que esta persona por algún motivo tiene que salir. Y eso pasa mucho en nuestro contexto de muchas misiones. Estoy diciendo esto con todo el corazón. Y el momento que esa persona se va, con esa persona se ve el deseo de seguirle a Cristo. ¿Por qué? Porque no estaba basado en la palabra. La persona nunca vio que Cristo quiere que crezca, porque Cristo quiere que crezca y porque lo ve en la palabra, pero porque el gringuito, el buen misionero, el ecuatoriano buena nota que ya tuvo que salir, me dijo que tengo que hacerlo. Y cuando esa persona se va, con él se va todo mi deseo de ser discipulado. Basa tu discipulado en la palabra, en la enseñanza. Ahora, el problema ahora es que a veces nosotros creemos que la palabra dice lo siguiente. Ponle por favor el slide, creo que sí está donde está el slide. ¿Sí? Eso. Miren el versículo que dice ahí. Vamos de vuelta a Mateo. Démonos cuenta, por favor, que el versículo nos dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que os he mandado. Quité una palabra ahí. ¿Dice eso? Aguardar. El punto no es que seamos librerías teológicas caminantes. No seamos una concordancia o libro de teología que tiene pies y está caminando por todo lado y te puede decir cualquier versículo, cualquier teología sistemática, ahí está. No es ese el punto.
El contenido es la base del discipulado, pero las palabras de vida necesitan ser guardadas. Necesitan ser guardadas, no solamente enseñadas, pero tenemos que en el discipulado ayudar a que personas vivan, guarden estas palabras. Necesitamos moldear toda nuestra vida a Cristo, no solamente saber teología, eso es muy importante, pero necesitamos que esa teología sea viva en nuestro corazón y en la vida de las personas que queremos ayudarles a que crezcan en Cristo, mis hermanos. Un creyente maduro, ¿quién es un creyente maduro? Muchas veces un creyente maduro es la persona que ha estado mucho tiempo en la iglesia. Un creyente maduro es una persona que sabe mucha Biblia. No necesariamente. Miren lo que dice, vamos a ver lo que dice Pablo en un minuto. Hay una gran diferencia entre enseñar la palabra y enseñar a guardar la palabra. Y honestamente yo estoy en el medio de aprender eso. Quiero hablarles honestamente del corazón. En octubre de hace año y un poquito más, en el 2016, tuve el privilegio de ser instalado como el pastor principal de la iglesia con un grupo de hermanos. Y poco después, en ese tiempo, uno de nuestros queridos hermanos dijo, el Señor nos está llamando a los Estados Unidos. Ustedes saben de quién se trata. Y yo dije, la palabra de Dios dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán. Entonces Dios va a construir la iglesia. Hace unos meses, nuestro amado Steve, que le queremos mucho, él dijo, yo siento que tengo un llamado ahora a ministrar desde Lazo, lo que significa que ya no voy a poder ser pastor aquí. Y es parte de la iglesia, es parte de nuestra comunidad, pero ya no es un pastor. Y en mi corazón, honestamente, yo sé la verdad, yo edificaré mi iglesia, pero mi corazón empezó a dudar. Poco después, ustedes saben, algunas otras personas han hecho anuncios similares. Y mi corazón sabe esta verdad, pero me cuesta. Es una cosa el saber, otra cosa es saberlo de manera profunda. Amados, les quiero pedir el día de hoy como amigos, ¿cuál es esa verdad que tú sabes aquí? Porque el momento que las cosas se ponen difíciles acá, no la vives. Esa es la área donde Cristo en este momento está apuntando y dice, yo quiero que madures en esa área, como está pidiendo a mí. Bueno, Pablo nos enseña un ejemplo de qué significa una iglesia madura. Por favor, con esto vamos a terminar. Vamos a Romanos capítulo 15, por favor. Romanos 15, versículo 14, voy a leer esto. Dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Aquí vemos el ejemplo que Pablo nos da de qué significa una iglesia madura, qué significa ser un creyente maduro, qué significa, porque si tenemos ese objetivo de ser discípulos y un discípulo es una persona que madura, yo personalmente necesito saber qué significa eso y aquí nos da claramente qué es lo que significa. Y lo que vamos a ver aquí es 4 Cs y con esto vamos a terminar. Tú también los puedes ver en tu boletín en cierta manera y es por eso que si tú abres, dice preguntas para de aplicación y ahí tienes 3 Cs y dice saber, sentir y salir y vamos a ir por ese lado. Dense cuenta por favor en el texto en Romanos capítulo 15 versículo 14 que dice llenos de todo conocimiento. Un discípulo maduro tiene contenido bíblico en la cabeza. La madurez se demuestra en un enfoque en qué dice la Biblia de cualquier tema. Los creyentes deben saber lo que la palabra dice de diferentes cosas. Somos renovados mediante la palabra de Dios viviendo en nuestras vidas. Entonces nosotros para madurar significa que estamos constantemente diciendo qué es lo que la Biblia dice con respecto a puntos suspensivos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a sí misma? Hay full personas que no quieren escuchar a la Biblia, no leen la Biblia, pero escuchan todo lo que el mundo dice acerca de cualquier tema. ¿Qué dice la Biblia con respecto de la sexualidad? ¿Qué dice la Biblia con respecto a las parejas? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la comunicación? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la pureza? ¿Qué dice la Biblia con respecto a cómo manejar el dinero? ¿Qué dice la Biblia con cómo manejar el conflicto? ¿Qué dice la Biblia? Y eso es lo primero. Estas personas estaban llenas de todo conocimiento. Número 1. Número 2. Dice ahí, miren, llenas de bondad.
llenas de bondad. No solo se queda en el conocimiento, pero es el carácter cristiano, el corazón de esa persona. La madurez se demuestra que mientras estudiamos qué dice la palabra, no nos quedamos solamente en estudiar qué dice la palabra, pero buscamos cómo esa palabra nos cambia de manera personal. Mi propio corazón necesita ser cambiado por ti, Jesús. Ahí nos damos cuenta de que somos enojones, de que somos impacientes, de que somos resentidos, de que damos espacio a la lujuria, que damos espacio a veces al resentimiento, que no somos pacientes con otras personas. Y cada vez que leemos a Cristo nos damos cuenta de que, wow, no estoy como Cristo y Dios aún así murió por mí y me permite crecer en esta área. Y normalmente ahí se queda para muchas personas. Pero no se queda ahí. Miren por favor más abajo, dice, capaces de amonestaros. Esa parte es clave. ¿Por qué? Porque la madurez cristiana se demuestra en que personas están capacitadas, ahora no solamente de saber qué dice la Biblia, de sentir lo que dice la Biblia, pero de hacer lo que dice la Biblia. Es una cosa muy distinta el poder decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que no, la palabra de Dios enseña qué dice acerca del enojo. La otra es, yo siento que estoy enojado, necesito hacerlo. Pero el siguiente punto es, ¿qué hago en ese momento de conflicto con otra persona? Capacidad de manejar el conflicto bíblicamente. ¿Entienden? Esto podría ser de muchas maneras. Quizás tú estás en una comunidad y como dije, quiero hacerle bien práctico. Estás en una comunidad y hay personas que están ayudando en la comunidad, ¿no es cierto? Facilitan la comunidad. Algunos de ustedes Dios les está llamando en este momento a que tú empieces a capacitarte para que tú tengas la capacidad de poder liderar una comunidad. Ahorita estamos creciendo y hay lugares donde nos dicen, hermanos, tienen una comunidad en este sector y nosotros decimos, no. Y el motivo por el que no tenemos es porque no hay personas que están diciendo, ok, entonces yo necesito capacitarme, tener la capacidad de poder liderar una comunidad. Necesitamos personas que tienen la capacidad de ser hospitalarios. Necesitamos personas que tienen la capacidad de amar de manera práctica en esas comunidades, etcétera, ¿sí? Y el último punto, número 4. Entonces, número 1 era conocimiento, número 2, corazón. Número 3, capacidad. Y número 4, hermanos, la comunidad. Miren que dice y termina con los unos a los otros. La madurez se muestra cuando entendemos que Dios nos manda a vivir una manera en la cual nuestro deseo es servir los unos a los otros. Los unos a los otros aparecen muchas veces en la Biblia. Creo que en 98% de las veces tienen que ver con que ames los unos a los otros, significa aquellos en la casa de la fe. Mientras tú amas bien a ellos, el mundo observa y dice, wow, yo quiero ser amado de esa manera, y ellos se aman también, y eso se convierte en una herramienta evangelística. Entonces, una vez, saber, sentir, salir. Acabemos con esto. El día de hoy hemos visto que no es una sugerencia, ¿no es cierto? Hacer discípulos no es algo de que, déjame pensar si tengo tiempo. Cristo, el Señor, que murió por ti y por mí, nos está diciendo, quiero que te encargues de esto en tu vida. Es hacer discípulos. Número 2, hemos hablado el día de hoy no solamente de qué es ser discípulos, qué es hacer discípulos y cómo hacemos discípulos. No vamos a tener comunidad esta semana, pero te animo a que tú por favor abras tu boletín y veas las preguntas. Y eso es súper raro porque a mí no me gusta terminar sermones de esta manera. Porque normalmente a mí me gusta como cerrar con unas palabras que digas, wow, qué tenaz, qué pleno. Pero el día de hoy yo les dejo el deber a ustedes. Una de las preguntas dice lo siguiente. El llamado es que somos discípulos y hacemos discípulos. Revise Romanos 15:14. De las 4 áreas, las 4 Cs, ¿cuál área usted cree que tiene fortalezas y en cuál tiene debilidades? ¿De qué manera está viviendo el ser discípulo y el discipular a otros? ¿Cuál es su excusa para no hacerlo? ¿De qué manera va a orientar su vida a Cristo para ser obediente al llamado de ser discípulo y hacer discípulos? Nosotros terminamos cada domingo con un tiempo en la mesa del Señor, recordando lo que Cristo hizo. No creo que hay mejor manera el día de hoy que mientras recordamos lo que Cristo hizo, recordamos lo que Cristo nos dijo que hagamos. Y no lo hacemos para ganarnos la salvación, pero lo hacemos porque estamos agradecidos de lo que Él hizo. ¿Qué tal si interactúas un momento con estas preguntas antes de pasar a la cena? Que el día de hoy tú hagas un compromiso con el Señor diciendo, de esta manera puede ser una herramienta en tus manos, Señor. Oremos. Padre, gracias por este tiempo.
Padre, el llamado es claro y ahora lo único que tenemos que hacer es responder. Padre, perdóname en mi propio corazón por maneras en las cuales no estoy enfocado en la gran comisión como debería. Te quiero pedir, Padre, que solo tu Espíritu es el que puede movernos a todos nosotros como iglesia, a tener una visión en la cual es más que nosotros. No vivimos para nosotros, sino para ti. Padre, el día de hoy quizás hay personas aquí que quieren ser discípulos y discipular a otros sin ser discípulos primero, Padre. Que el día de hoy tú les des el arrepentimiento y que el día de hoy ellos confíen totalmente en ti como Señor y Salvador, Padre. Y Padre, del otro lado, ayúdanos a ser una iglesia hospitalaria, una iglesia que acoge a las personas nuevas. Gracias, Padre, por personas de otros países, personas de Venezuela, personas de Cuba, personas de Estados Unidos, personas lejos de sus familias. Te quiero pedir, Padre, que como iglesia nos uses para poder ser de ánimo para estas preciosas personas que tú has traído a nuestra iglesia. Gracias por hermanos y hermanas de otros países también que ahora son miembros y te queremos pedir de que seamos fieles en pastorearles y en amarles de una manera en la cual buscamos que crezcan en Cristo, que sean maduros en Cristo. Padre, que vivamos de esta manera, que vivamos una vida donde no se trata de mí, se trata de Cristo. No se trata de mí, se trata de ser discípulos. Padre, que tus últimas palabras sean de primera prioridad en nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.